La sensación de falta de aire, sensación de ahogo o sensación de dificultad respiratoria que narra el paciente. Ya hablamos de ello cuando vimos respiratorio. ¿Sí? Tenemos dos principales orígenes en los cuales pensar, que es la disnea de origen cardiovascular y la disnea de origen respiratorio. En cuanto a la disnea de origen cardiovascular, características que generalmente es progresiva, ¿sí? Es decir, que conforme va empeorando la función cardíaca del paciente, va deteriorándose más en este caso la parte sintomática del paciente también. ¿Sí? En cuanto a las posturas, el paciente cardiópata, dicen los autores, se dilata por sí solo porque no tolera el decúbito dorsal, entonces es un paciente que habitualmente presenta ortopnia. ¿Sí? A la auscultación respiratoria suele acompañarse de estertores húmedos, crepitantes por el edema agudo de pulmón, característico en el paciente con falla cardíaca izquierda. Porque ese paciente que hace falla del hemicardio izquierdo, ¿sí? Por la congestión retrógrada va a ocasionar un incremento de las presiones capilares pulmonares, que es lo mismo que hipertensión pulmonar, y posteriormente te va a llevar al edema agudo de pulmón si se mantiene sostenido en el tiempo ese incremento de presión, ¿sí? Por la ruptura de los capilares y la extravasación de sangre hacia los espacios alveolares. Y por último tenemos los antecedentes, que en el caso de pacientes cardiovasculares, todos los antecedentes cardiovasculares que conocemos, pacientes hipertensos de larga data mal controlados, paciente que tenga alguna cardiopatía por medio, sea una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, alguna arritmia que presente, todo eso nos hace pensar más de que se trate de algo cardiovascular. ¿Sí? Y en el caso de la disnea de origen respiratorio, características es que es súbita generalmente, no suele acompañarse de ninguna disnea postural, excepto la trepopnia en el caso de los derrames pleurales. En cuanto a la auscultación, es más habitual encontrar estertores secos, sibilancias roncus, por el tema de los patrones obstructivos de vía aérea. Y en cuanto a los antecedentes, pensar más en fibrosis pulmonar, asma bronquial, en enfisema pulmonar y en antecedentes del hábito de tabaquismo. ¿Sí? Aunque el tabaquismo igual puede tener cierta repercusión a nivel cardiovascular, porque el cigarrillo es uno de los factores de riesgo para aterosclerosis. ¿Sí? Características que debemos describir en cuanto a la disnea, entonces son cuatro cosas, ¿no? Desde el punto de vista semiológico. Si es súbita o progresiva, si en este caso qué grado de disnea presenta el paciente, si es de máximos esfuerzos, medianos esfuerzos, mínimos esfuerzos o de reposo. En el caso de las escalas que conocemos, la más utilizada para pacientes respiratorios, la MRC modificada, y la más utilizada para pacientes cardiovasculares, la escala de la NYHA, de la New York Heart Association, ¿no? Saber también si guarda relación con las posturas, y en este caso las disneas posturales que conocemos, ¿cuáles son? Ortopnia, trepopnia, platipnia. Ortopnia, disnea de cúbito dorsal; trepopnia, disnea de cúbito lateral; platipnia, disnea que se presenta con el paciente en posición erguida. ¿Sí? Y lo último, saber si se acompaña o no de eventos paroxísticos nocturnos. ¿Sí? Y los eventos paroxísticos nocturnos, ¿qué eran? Aquellos episodios que levantan al paciente durante el sueño. ¿Sí? Si gustan, chicas, ustedes que están anotando, si gustan pongo acá y apóyense ahí y ven de este lado. Sí, para que sea más cómodo. Igual son nada más imágenes. Luego de la disnea tenemos al dolor precordial. ¿Sí? Dolor que puede ser referido de algunas formas. Dolor precordial, dolor torácico, puede referir al paciente a dolor en hemitórax izquierdo. De cualquiera de las formas que lo mencione o lo reporte el paciente, tengan por ley siempre que todo paciente con dolor torácico tiene que descartar que no se trate de un síndrome coronario agudo. ¿Sí? Sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular. Todo paciente con dolor torácico debe descartarse síndrome coronario agudo. Y estos factores de riesgo cardiovascular, ¿cuáles serían para nosotros sospechar más de que se trata de un síndrome coronario? Paciente hipertenso, diabético, obeso, sedentario, fumador. Sí, todo eso te va a hacer sospechar con más razón de que se trate de un paciente cardiovascular, ¿no? O que probablemente tenga un síndrome coronario. Y si con más razón te dicen, no, que ya tuvo infartos previos, que tuvo antecedentes de colocación de stents coronarios previos, vas a pensar como primera instancia en eso. ¿Sí? Por el contrario, si es un paciente joven, por ahí no es tu primera opción, igual descártelo y de ahí vas viendo otras opciones posibles. ¿Sí? Lo más clásico en el paciente con síndrome coronario agudo es que el dolor inicie siendo retroesternal
Y el libro te dice que mientras más retroesternal sea, pienses con más razón de que se trate de una isquemia coronaria. Y posteriormente la irradiación típica es que se irradie hacia región cervical izquierda, hombro izquierdo y parte interna del brazo izquierdo hasta llegar a los pulpejos de los dedos de esa mano. Esa es la irradiación típica del síndrome coronario. Región cervical izquierda, hombro izquierdo, parte interna del brazo izquierdo hasta llegar a los pulpejos de los dedos de esa mano. Pero existen localizaciones atípicas también del dolor en síndrome coronario y que el paciente, o sea, incluso puede venir por algo que tú dices, no, pero eso no es un infarto. Sí, dolor de tipo dentario, dolor en nudo de corbata, dolor en epigastro, dolor a nivel dorsolumbar, son localizaciones atípicas del dolor en síndrome coronario. Dolor de tipo dentario, dolor en nudo de corbata, dolor en epigastro, dolor a nivel dorsolumbar. ¿Sí? Pero que en el contexto de un paciente con factores de riesgo te obliga a descartar también síndrome coronario y esas localizaciones. ¿Ok? Dentro del contexto de dolor, tenemos que saber diferenciar el dolor crónico del dolor agudo. En cuanto a síndrome coronario agudo, tenemos la angina inestable y el paciente con un infarto agudo de miocardio, con elevación del ST o sin elevación del ST. En cuanto al dolor crónico, probablemente estamos frente a una angina estable. ¿Cuál es el contexto de la angina estable? Aquel paciente que presenta dolor en el pecho, que siempre se desencadena con el esfuerzo, siempre con el mismo grado de esfuerzo, siempre la misma intensidad, siempre la misma duración y que cede con el reposo. Eso es una angina estable. Y es estable porque siempre se va a comportar igual. ¿Sí? Adicionalmente, factor añadido es que si es angina estable se relaciona mucho con las placas de ateroma estables. ¿Sí? Y decíamos que las placas de ateroma se dividían en estables o inestables dependiendo de cuál de los componentes predominaba. Si predomina la cápsula fibrosa, que es como una especie de escudo, entonces es una placa estable. Y si predomina en este caso el centro necrolipídico y tiene una cápsula muy finita, es una placa inestable. Inestable porque fácilmente se puede romper y generar eventos isquémicos agudos. ¿Sí? Entonces la placa estable, como tiene un gran escudo y no se rompe, ¿qué es lo que va a pasar con esa placa? La evolución natural es que siga creciendo en el tiempo si persisten los factores predisponentes, si el paciente sigue alimentándose de manera inadecuada, si sigue fumando, si sigue con mal control de su hipertensión, de sus glicemias, etc. Entonces la placa va a seguir creciendo hasta el punto de que pueda generar una estenosis crítica de ese vaso, y hablamos de estenosis crítica o obstrucción crítica cuando supera el 70% de la luz del vaso, donde ya va a generar sintomatología en el paciente, incluso en reposo. ¿Okay? Entonces eso es una placa estable, ¿sí? Y por eso es que siempre va a ser con el mismo grado de esfuerzo, porque si tú tienes una obstrucción del 50% y tienes tú ya una limitación, y cada vez que superes ese límite va a empezar la sintomatología en el paciente. Digamos, me invento, si pasado los 2 kilómetros ya no logra suplir la perfusión por esa obstrucción, entonces va a presentar sintomatología. Si mañana otra vez pasa los 2 kilómetros, otra vez va a presentar la sintomatología. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere con angina estable, de que siempre es con el mismo grado de esfuerzo. ¿Sí? Siempre la misma intensidad, siempre la misma duración y siempre cede con el reposo. Al momento de ceder con el reposo es porque ya las demandas metabólicas empiezan a disminuir porque el paciente no está en actividad física y obviamente puede lograr, en este caso, cumplir con las demandas que están teniendo los tejidos periféricos. En el contexto de la angina inestable es diferente. Es el 0,51. Ya. La angina inestable, por el contrario, es con estas placas que se rompen y al embolizar esos fragmentos de la placa pueden quedarse atrapados en una arteria en particular que coincide con el mismo tamaño del fragmento y ocasionar eventos isquémicos. Sí. Si hay una obstrucción total, evidentemente puede que se dé un infarto. Si es una obstrucción subtotal, por ahí evidentemente va a haber sintomatología propia de isquemia, pero nada más. ¿Sí? Y pueden verse ciertas alteraciones electrocardiográficas que sean sugestivas de isquemia. En cuanto al edema sabemos que es la extravasación de líquido hacia el tercer espacio. Hay dos elementos que juegan un papel fundamental desde el punto de vista fisiológico, o mejor dicho fisiopatológico, que es la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Presión hidrostática que está regulada por volumen y presión oncótica que está regulada por el nivel sérico de proteínas. Entonces, nosotros tenemos edema cuando aumenta la hidrostática o cuando disminuye la oncótica, en cualquiera de esos dos escenarios, ¿sí?
Y de esa manera es muy fácil interpretar cuáles son las posibles causas de edema. ¿Por qué? Porque si yo digo que cuando aumenta la hidrostática hay edema, ¿qué es lo que me lleva a un aumento de la hidrostática? Pacientes malos manejadores de volemia, pacientes con sobrecarga de volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser esos pacientes? Cardiópatas, nefrópatas. ¿Sí? Entonces ahí tienes un aumento de la hidrostática. ¿Sí? ¿Y quiénes van a tener una disminución de la presión oncótica? Es decir, una disminución de las proteínas, una disproteinemia, una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia. ¿Quiénes? Pacientes con disfunción hepática o hepatopatía crónica, porque una de las funciones del hígado es la síntesis de albúmina, la síntesis de proteínas. Entonces, si tengo un hígado disfuncional, va a haber una disminución en la producción, en la síntesis, y por ende voy a tener una hipoalbuminemia. Y va a disminuir la oncótica y va a haber edema. ¿Sí? El paciente nefrópata, en particular, por ejemplo, el paciente con síndrome nefrótico, es un paciente que habitualmente pierde proteínas a través de la orina. Entonces, evidentemente, este paciente también va a tener una disproteinemia y va a tener disminución de la oncótica y edema. Ahora, también puede no ser simplemente por un problema funcional en el interior del cuerpo o del organismo, sino que puede haber un déficit en la ingesta de proteínas. ¿Sí? Entonces, la desnutrición proteico-calórica también puede condicionar edema. ¿Okay? En cuanto a las causas principales de edema, sí, siempre vamos a pensar primero cardiovascular y renal, pero existen otras causas de edema también, como el edema varicoso en el caso de los miembros inferiores, que es por estasis circulatoria y aumento de la presión, pero en los miembros inferiores específicamente. Vamos a tener la disproteinemia por déficit de la ingesta, ¿sí? Podemos tener la disfunción hepática, que es lo que habíamos hablado, hepatopatía crónica, o aquellos edemas que están relacionados con causas endocrinológicas, ¿sí? Como el edema de esclarina, por ejemplo, también, el mixedema, etc. O sea, son edemas que están ya relacionados con otras causas. Características del edema cardiovascular, características del renal. En el cardiovascular tiende a iniciar por miembros inferiores y de ahí puede generalizarse, llegando a producir enazarca, pero guarda la peculiaridad de que tiende a respetar cara. Tiende a, no siempre se cumple, tiende a respetar cara. Sí. Es un edema vespertino, que quiere decir todas las miocardiopatías que quieran, dilatadas, hipertróficas, pacientes que tengan algún tipo de valvulopatía, etc. ¿Qué? Valvulopatía. Valvulopatía. Pequeños signos de braditismo están relacionados con trastornos hipertensivos. Cada figurita representa aquí uno de los signos de braditismo, en orden desde acá abajo hacia su izquierda. Es fotopsias, acúfenos o tinnitus, parestesias y cefaleas. Las fotopsias es cuando el paciente refiere que ve como destellos de luz. ¿Sí? No es lo mismo fotopsias que fotofobia. ¿Sí? La fotofobia es cuando el paciente no tolera la luz. ¿Sí? Y también, cuidado confundir con las miodesopsias. Las miodesopsias es cuando ven como una abejita que está volando. Eso se llama miodesopsias. Y de ahí la fotopsias es cuando refiere a esto, que siente que ve como destellos de luz, como flashes. ¿Sí? Acúfenos o tinnitus es lo mismo. Acúfenos, tinnitus. Los acúfenos cuando el paciente refiere como un pitido, como un zumbido en el oído. ¿Sí? Y las parestesias, en cambio, es cuando refiere como un hormigueo en las extremidades. ¿Sí? Hormigueo en las extremidades. No es lo mismo parestesias que paresia. Paresia es debilidad. ¿Sí? Por eso cuando dicen hemiparesia, facio, braquio, crural, tú dices una debilidad del hemicuerpo de X lado, ¿no? De izquierdo o derecho. Entonces, parestesias es hormigueo en las extremidades. Y bueno, cefalea ya saben. Si cada vez que el paciente presenta alguno de estos elementos y ya sea un hipertenso conocido, tómale la presión, probablemente está con una crisis hipertensiva. ¿Sí? O por lo menos está con las cifras tensionales elevadas. La tos, como tal, es más habitual encontrarlo en un paciente respiratorio. Sin embargo, puede ser considerado como un equivalente disneico y por eso es que se le incluye dentro del funcional de cardiovascular. ¿Por qué motivo? Porque el paciente puede levantarse durante el sueño con un episodio de tos seca e irritativa, que en este caso puede confundir al paciente y en realidad te está presentando un episodio de disnea paroxística nocturna. ¿Sí? Epistaxis. ¿Por qué se incluye la epistaxis dentro de la valoración de paciente cardiovascular? Por epistaxis o sangrado nasal.
¿sí? Porque la principal causa de epistaxis en adultos es la hipertensión arterial, ¿sí? Esa es la principal causa de sangrado nasal en adultos, la hipertensión arterial, o sea, una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque los vasos que irrigan la región nasal también son de pequeño calibre y con cambios bruscos de presión se rompen y el paciente sangra. Esa es una imagen nada más como para evidenciar qué es lo que se debe o no se debe hacer, porque habitualmente estamos acostumbrados a que si el paciente sangra, nosotros automáticamente tiramos la cabeza para atrás, para no mancharnos la ropa, para no mancharnos el cuerpo, etc. ¿Sí? Pero lo que deberíamos hacer es inclinar ligeramente el dorso hacia adelante y hacer hemostasia por compresión. Si tenemos alguna torunda de algodón, remojarla en agua oxigenada, exprimirla y colocarla en la fosa nasal que esté sangrando hasta que ceda el sangrado. Y si es que no tengo ninguna torunda de algodón o nada disponible en la mano, simplemente comprimir para asimismo hacer compresión y lograr conseguir la hemostasia. Doctor, ¿y se representa epistaxis de pequeño? O sea, lo mismo, tratar de comprimir, o sea, en la desesperación vas a hacer. No, me refiero a si es una... La causa en niños, la causa en niños es traumatismo, la más común. Sí, si es que no hay ningún evento traumático de por medio, hay que investigarlo, sí. Porque pueden haber malformaciones, fístulas, etcétera, que puedan condicionar también sangrado. Sí. ¿Y está relacionado el sangrado de la nariz con niños con epilepsia? Y durante el evento de epilepsia pueden haber muchos trastornos, entre esos también un incremento de la presión y eso también condiciona el que haya sangrado. Sí. Y acuérdate que en el momento que está todo convulsionando pueden haber también golpes, traumatismos inadvertidos que puedan condicionar también el sangrado. Sí. Habría que investigarlo, pero no durante el evento de epilepsia. Sí, obviamente calma primero, que es lo más importante, y luego ya vas analizando lo otro. Sí. Y la causa principal de convulsiones en niños es la fiebre. Eso también toma en consideración. Incremento. Doctor, no me quedó muy claro qué significaba el raditismo. Los signos sí, pero el raditismo... Los signos del raditismo está asociado a hipertensión arterial. Hipertensión. Trastornos hipertensivos. Entonces, cada vez que te encuentres uno de esos, tienes que tomar la presión en el paciente. Listo. Sí, para descartar que no sea una crisis hipertensiva. En cuanto a epistaxis, entonces eso, la causa principal en niños es el traumatismo, en adultos es la hipertensión arterial. Los sangrados nasales se dividen en anterior y posterior. La mayor parte de los sangrados nasales anteriores se dan de manera espontánea, aunque ustedes no hagan nada. ¿Sí? Y es por eso que habitualmente cuando lleguen a su consulta, ese paciente les refiere el antecedente sangrado, pero ya no está con sangrado activo en el momento que lo están valorando. ¿Sí? Pero porque más de las 3/4 partes de los sangrados nasales anteriores se dan de forma espontánea. Mientras que los sangrados nasales posteriores, en la mayoría de los casos, requieren de taponamiento nasal. ¿Sí? Entonces, cuando hay un sangrado nasal posterior, tienes que hacer un taponamiento nasal posterior y anterior. Luego viene mareo, vértigo, síncope y lipotimia. Todos ellos, en el contexto cardiovascular, están asociados con hipoperfusión cerebral. ¿Sí? En este contexto, la hipoperfusión, relacionada obviamente con una disminución del gasto cardíaco en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca, con un fallo de bomba. Entonces, si hay disminución del gasto cardíaco, evidentemente el cerebro no va a recibir una perfusión adecuada. Y ahí es que empieza a presentar toda esta sintomatología, mareo, vértigo, síncope, lipotimia. Mareo es cuando nosotros sentimos que las cosas dan vueltas a nuestro alrededor. Vértigo, cuando sentimos que nosotros damos vueltas alrededor de las cosas. Síncope es la pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia. Ojo, si les pregunto, tiene que ser así. Pérdida brusca y transitoria del estado de conciencia. Si solo ponen pérdida del estado de conciencia está mal, porque en el síncope es solo minutos la pérdida de conciencia. ¿Y por qué? Bueno, algunos autores también te dicen, la naturaleza es tan sabia que cuando tienes hipoperfusión cerebral, automáticamente te obliga a caer para vencer el fenómeno de gravedad, mejora la perfusión y el paciente termina despertando. ¿Sí? Entonces a eso se atribuye más o menos el fenómeno de síncope. ¿Sí? Cae para mejorar la perfusión y automáticamente recobra la conciencia del paciente en los pocos minutos. ¿Sí? Lipotimia es una sensación de desvanecimiento, pero el paciente no termina por perder la conciencia. Y lo que vemos acá es una imagen de uno de síndromes un poco raros que pueden ser la explicación también de una hipoperfusión cerebral. Ahí tenemos el síndrome del hurto de la subclavia, que es el que está allí. Hurto, robo, secuestro, lo mismo. ¿Sí? Tenemos el síndrome de la arteria vertebral, tenemos la enfermedad de Takayasu, la coartación de la aorta y tenemos el aneurisma disecante de la aorta. ¿A qué se refiere el síndrome del hurto de la subclavia?
Bueno, aquí nosotros vemos la aorta torácica en sus tres segmentos, la aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Vemos el tronco brachiocefálico de un lado, vemos la subclavia del otro lado, vemos las carótidas y vemos cómo nacen las vertebrales para formar posteriormente el sistema vértebro-basilar, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo estos puntitos amarillitos hacen referencia a una estenosis o una estrechez de la subclavia justo antes del nacimiento de la vertebral, ¿sí ven? Entonces, como hay esa estrechez antes del nacimiento de la vertebral, cambia la presión del lado que está afecto. Y en el momento que llegan las dos arterias vertebrales para formar el sistema vértebro-basilar, va a haber un choque de presiones diferentes, ¿sí? La del lado sano, que es una presión normal, y la de acá, del lado afecto, que es una presión más baja. Entonces chocan y parte del flujo del lado sano va a ir al cerebro y la otra parte por el vencimiento que hace al lado afecto va a terminar siendo secuestrado por la subclavia que está afecta. ¿Sí? Entonces por eso es que se le llama el síndrome del robo de la subclavia o el hurto de la subclavia, porque el lado afecto le roba al lado sano. ¿Sí? Hay otro síndrome que es el síndrome de la arteria vertebral, ¿sí? Que eso se explica en cambio por una compresión extrínseca de la arteria vertebral, puede ser cualquiera de los dos lados, igual en el hurto de la subclavia también cualquiera de los dos lados. Sí, entonces al comprimirse la arteria vertebral también va a haber un cambio de presiones y ocurre más o menos el mismo mecanismo que en el hurto de la subclavia. ¿Sí? Pero en este caso, en el síndrome de la arteria vertebral, es por compresión de la vertebral directamente. Puede ser por un tumor, puede ser por una contractura muscular, una hipertrofia muscular, puede ser por algunas. Sí. Luego tenemos la coartación de la aorta, que la coartación de la aorta implicaría nada más una estrechez de la aorta torácica en cualquiera de sus segmentos, o en la aorta abdominal incluso, pero obviamente que más se va a ver afectada la perfusión cerebral si es acá arriba, y obviamente antes del nacimiento de los troncos que van a perfundir la parte cefálica. Luego tenemos la aneurisma disecante de la aorta. Ustedes han de haber escuchado la palabra aneurisma, que es una dilatación de la arteria, producto de un debilitamiento de la pared. Está muy relacionado con aterosclerosis. ¿Por qué motivo? Cuando nosotros hablamos de la irrigación de los vasos o de la perfusión o de la oxigenación de los vasos, tenemos varios mecanismos, entre esos los principales, la difusión directa del oxígeno desde la luz intravascular hacia la pared del vaso, y lo otro a través de los vasa vasorum, que son los vasos que irrigan a los vasos. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes una placa de ateroma, ¿qué es lo que pasa? Como la placa de ateroma se forma a nivel de la íntima, aumenta la distancia que tiene que recorrer el oxígeno desde la luz intravascular hacia la pared. Entonces, como aumenta esa distancia, hay una hipoxigenación y se empieza a debilitar la pared. ¿Sí? Entonces, es más fácil que se forme una dilatación aneurismática en un sitio donde hay una placa de ateroma por este debilitamiento de la pared. Y de ahí lo otro es que la misma placa, por efecto de compresión, por efecto de aplastamiento, debilita la pared de ese vaso también. ¿Sí? Entonces, por esos dos mecanismos hay el levitamiento, se forma el aneurisma, y a eso súmale que cuando tienes una placa deja de ser un flujo laminar y pasa a ser un flujo turbulento, y constantemente hay este fenómeno sobre la pared del vaso. Empieza a golpear, en este caso, el flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú estás constantemente golpeando una pared? Va a llegar a un punto en que se va a resquebrajar, ¿verdad? Sí, lo mismo pasa en la pared de la arteria. Se empieza a fisurar, se empieza a lesionar, y a través de esas pequeñas lesiones o grietas empieza a introducirse el flujo sanguíneo y empieza a disecar las capas de la arteria. Y por eso es que se llama aneurisma disecante. Sí, aneurisma disecante, y como afecta la aorta, aneurisma disecante de la aorta. ¿Sí? Es más fácil que se produzca acá, pero porque obviamente las presiones que se manejan a nivel de la aorta son mucho más fuertes, ¿no? Sí, pero por ahí que tengas una arteria de pequeño calibre, con un flujo turbulento, y por ahí capaz no te hace nada. Sí. Eso en cuanto... La enfermedad de Takayasu es también conocida como la enfermedad sin pulso, es una vasculitis por si acaso. Esa es la otra que les había dicho. En cuanto al examen físico, lo mismo que habíamos hablado: inspección, palpación, percusión, auscultación. La percusión dentro del examen físico cardiovascular no ofrece mucha información desde el punto de vista clínico, no tiene mucha utilidad clínica, por lo cual se suele omitir dentro del examen físico cardiovascular, y nos quedamos nada más con tres elementos, que son la inspección, palpación y la auscultación. Ajá. Dentro de la inspección, asimismo, vamos a hacer una división: inspección por fuera del área precordial, inspección por dentro del área precordial.
No entremos en más detalle del área precordial, simplemente definir que es el área donde está contenido el corazón. De manera fácil y sencilla de decirlo. ¿Sí? Entonces todo lo que está en el área cardíaca es una inspección, todo lo que está por fuera del área cardíaca es otro segmento de la inspección. ¿Sí? Entonces todo lo que está por fuera del área cardíaca implica analizar cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores y ver si hay algo que me puede orientar a alguna patología cardíaca. Sí, entonces ahí vamos a primera investigación del día de hoy, que es la tricromía mitral. ¿Qué es la tricromía mitral? ¿Qué es la tricromía mitral? La segunda investigación del día de hoy va a ser los signos semiológicos de insuficiencia aórtica. Signos de Musse. Ya, ustedes un bamboleo de la cabeza, un movimiento de la úvula, hay algunos signos de insuficiencia aórtica que existen. De ahí, el que vaya a ser cardiólogo obviamente tiene que saber todo eso de ahí. De ahí el que no, ya van a saber las cosas más básicas que le voy a decir. Entonces seguimos bajando a nivel de cuello, ver si hay ingurgitación yugular, ver si hay latido carotidio. La ingurgitación, todo paciente que presente signos y síntomas congestivos, pensar en falla cardíaca derecha. ¿Sí? Todo paciente que presente signos y síntomas congestivos, pensar en falla del hemicardio derecho. ¿Cuáles son esos signos y síntomas congestivos? Ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, edema, etc. ¿Sí? Edema, nasarca, todo lo que quieran, ¿no? Y todo lo que sea signos y síntomas de hipoperfusión tisular, eso es falla del hemicardio izquierdo. Porque, recuerden, principal función del hemicardio izquierdo, manejar circulación sistémica. Principal función del hemicardio derecho, recolectar la circulación venosa de todo el cuerpo, ¿no? Sí, entonces por eso la parte congestiva con el hemicardio derecho, la parte de hipoperfusión con el hemicardio izquierdo. Entonces seguimos, infección por fuera, la ingurgitación ya habíamos hablado, 4 grados, grado 1, apenas sobrepasa la clavícula, para el grado 2 y 3, tomar en cuenta el esternocleidomastoideo, grado 2 llega al borde inferior, grado 3 al borde superior. Y grado 4 llega hasta el ángulo de la mandíbula, como ven ustedes ahí. ¿Sí? Ya, entonces casi siempre va en sentido contrario al esternocleido, como para que se guíen el tema de la ingurgitación. ¿Sí? Puede haber también aquí la presencia de latido carotidio, que son en contexto de trastornos hipertensivos, o en su efecto también con pacientes ateroscleróticos, que igual van a tener cierto grado de hipertensión. Seguimos bajando a nivel del tórax, ver si hay circulación colateral, ver si hay alguna anomalía estructural de la caja torácica, pero no en contexto tanto de la parte respiratoria como lo veíamos, sino que algunos autores sostienen de que si tienes alguna anomalía estructural congénita de la caja torácica, es probable que también tengas una cardiopatía congénita. ¿Sí? Pero, obviamente, que el paciente con cardiopatía congénita debuta con síntomas a tempranas edades. No vas a pensar en una cardiopatía congénita a los 70 años, ¿no? ¿Sí? Si ya no debutó con sintomatología entre los primeros años, a los 70, así tenga una anomalía estructural de la caja torácica, ya no vas a pensar en cardiopatía congénita. ¿Okay? Luego bajamos a nivel abdomen, más que nada descartar el tema de hepatomegalia congestiva. Lo que vamos a encontrar es una hepatomegalia, sí, pero ¿y cómo sabes si es congestivo o no? Con la maniobra de reflujo hepatoyugular, ¿sí? Una compresión de 20 a 30 segundos a nivel de hipocondrio derecho mientras evalúas el cuello del mismo lado, ¿no? ¿Sí? Paciente en decúbito dorsal, totalmente, no puedes hacerlo en semifowler, ¿sí? Tiene que ser totalmente acostado al paciente, ¿sí? Porque si no, esto obviamente no permite que haya el grado correcto de ingurgitación. Entonces, en decúbito dorsal, giras la cabeza hacia el lado contrario del que vas a evaluar y comprimes 20 a 30 segundos, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo con esto? Activar la circulación de la éstasis que hay acá a nivel sinosal, a nivel, de los sinusoides hepáticos, ¿sí? Entonces, con la compresión activa la circulación y por eso es que aumenta el grado de ingurgitación. Si aumenta el grado de ingurgitación, es un reflujo hepatoyugular positivo y la hepatomegalia es congestiva. ¿Sí? Lo otro es que no tengas ingurgitación previa y con la compresión aparezca una ingurgitación de nuevo, ¿sí? Y eso también es un reflujo hepatoyugular positivo y la hepatomegalia es congestiva. ¿Sí? Extremidades inferiores, el tema del edema de miembros inferiores. En extremidades superiores tienen ustedes las lesiones de Janeway, que son los nódulos eritematosos localizados en palmas de las manos, plantas de los pies y que está asociado con endocarditis infecciosa. ¿Sí? Tienen también los dedos en palillo de tambor, también conocido como acropaquia o hipocratismo digital,
que generalmente es en shunts arteriovenosos o cortocircuitos arteriovenosos significativos, como por ejemplo también lo hay en comunicaciones interauriculares o interventriculares, pacientes con tetralogía de Fallot, ¿no? Tetralogía de Fallot, ¿cuáles son los 4 elementos? Aorta cabalgante, cabalgamiento de la aorta, o extraposición de la aorta, porque es lo mismo, hipertrofia ventrículo derecho, estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Si tú ya sabes que hay comunicación interventricular y estenosis de la pulmonar, automáticamente sabes que hay hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si tienes estenosis de la pulmonar, hay obstrucción del flujo de salida. El ventrículo derecho no puede vaciar adecuadamente sus contenidos, hay sobrecarga en este caso de presión por la obstrucción del flujo de salida y hay hipertrofia. Y si tienes una comunicación interventricular, va a haber una lucha en cada sístole ventricular de ambos ventrículos, ¿sí? Como el ventrículo izquierdo tiene más miocardio porque maneja circulación sistémica, entonces va a vencer siempre el ventrículo derecho, ¿sí? Y en ese momento con cada sístole ventricular, parte va a salir hacia la aorta y la otra va a ir hacia el ventrículo derecho, generando una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho que también va a condicionar mayor remodelación de ese ventrículo y mayor hipertrofia ventricular, que en este caso predominaría excéntrica por el tema de la necesidad de capacidad, por el mayor volumen. Doctor, ¿y eso lo encontraríamos solo en los fetos o puede llegar un paciente joven? No, hay pacientes que, bueno, jóvenes, ¿no? Que tienen tetralogía de Fallot. Yo he visto que hasta pacientes de 18 años que siguen siendo manejados por su problema congénito. ¿Y qué tan común es? Sí. No es muy común. Sí, no es muy común. Yo todos los años que he estado, ahora he visto un paciente nada más con tetralogía de Fallot. Y lo ves, literal, cuando te dejan salir de tambor. Sí. Eso debería arreglarse de manera quirúrgica. Claro, cardiovascular tiene que hacer algo y para corregir el defecto del tabique y sellarlo. Sí. Palpación. En cuanto a la palpación, tenemos 3 cosas que tenemos que valorar. Choque de punta, me olvidé decir. Inspección, dijimos todo por fuera del área precordial. Sí. Falta por dentro del área precordial. Por dentro del área precordial solo tengo que valorar una cosa. Saber si es visible o no el choque de punta. ¿Sí? Normalmente no debería ser visible. ¿Sí? Que si es que llegase a ser visible, entonces lo consideramos patológico, ¿sí? Y hay que describir dónde se visualiza el choque de punta. Si es a nivel del quinto o sexto espacio intercostal, si es por fuera de la línea medio clavicular, si es en línea axilar anterior, eso hay que describirlo. Siempre la localización del choque de punta. Ahora, hay ciertas situaciones en las que puede ser visible el choque de punta sin necesidad de que sea patológico. ¿En quiénes? Pacientes muy delgados. Pacientes muy delgados, por el poco panículo adiposo, por la poca masa muscular, puede ser visible el choque de punta sin ser considerado patológico. Ahora, ¿dónde se debería normalmente localizar el choque de punta? Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular izquierda. ¿Sí? Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular izquierda. ¿Sí? En los hombres es fácil contar los espacios porque el pezón coincide con el cuarto y abajo está el quinto. ¿Sí? Eso obviamente en pacientes que no sean gordos, no sean obesos. Y en quienes sean más gorditos, obviamente ya se pierde un poquito de eso, ¿sí? Por la caída. Y en pacientes, en mujeres tampoco no tiene sentido eso de ahí, porque evidentemente las mamas no permite utilizar eso como un punto de referencia anatómico. En el caso de que no pueda ser utilizado esto como un punto de referencia anatómico, tienen el ángulo de Lewis, igual, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, ese te lleva al segundo espacio intercostal. Y de ahí vas contando, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? En el plano horizontal o en el eje horizontal, el punto de referencia anatómico son los espacios intercostales. Y en el eje vertical, tienes la línea medio esternal, las líneas paraesternales, derecha e izquierda, líneas medioclaviculares, línea axilar anterior, media y posterior. Sí, esos son tus puntos de referencia anatómicos en el eje vertical. Ahora, otra cosa a considerar que no debe ser considerado como patológico es la localización del choque de punta en pacientes delgados o en pacientes obesos. Cuando tú tienes un paciente muy delgado, ¿sí? El choque de punta puede que no esté a nivel del quinto espacio, sino a nivel del sexto espacio intercostal. ¿Por qué? Porque como los diámetros de la caja torácica son más pequeños, el corazón se verticaliza un poco más y puede que lo encuentres en el sexto espacio intercostal. Y en pacientes obesos o en pacientes embarazadas, por la compresión del diafragma, ¿sí? Tienden a horizontalizar un poco más el corazón
y puede que lo encuentres en el cuarto espacio intercostal. ¿Sí? Esos factores a considerar y que no debe ser considerado como patológico. Bueno, la obesidad sí es patológica, pero el desplazamiento no es patológico en este caso. ¿Sí? Ahora, como normalmente no es visible el choque de punta, ¿qué deberíamos hacer? Palparlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primer elemento que vamos a hacer en la palpación, es la palpación del choque de punta. ¿Dónde dijimos que se debía encontrar? Quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular izquierda. ¿Sí? Lo habitual es que lo logremos palpar en decúbito dorsal. ¿Sí? Si no logramos palpar el choque de punta en decúbito dorsal, entonces hay que realizar una maniobra que es la maniobra de Pachón. Maniobra de Pachón. ¿Sí? Es lo que vemos acá. Desplazamos ligeramente hacia la izquierda del paciente sin quitar la mano de la localización habitual del choque de punta, con la intención de que la estructura cardíaca se aproxime más hacia la caja torácica y pueda ser más perceptible el choque de punta. Ojo que cuando tú desplazas al paciente de esta manera, igual va a haber un desplazamiento del corazón. Entonces ya no vas a tomar como punto de referencia la línea media clavicular, sino que puede haber un desplazamiento de hasta 2 centímetros por fuera de la línea media clavicular izquierda. ¿Sí? Y eso es considerado como normal. ¿Sí? Hasta 2 centímetros por fuera de la línea media clavicular haciendo pachón es considerado normal. Si ya se desplaza más, hay un desplazamiento patológico del choque de punta. ¿Sí? Ya. ¿En qué ocasiones o en qué condiciones vamos a encontrar nosotros desplazamiento del choque de punta? En pacientes que tengan hipertrofia ventrículo izquierdo, que tengan una miocardiopatía dilatada, pacientes que tengan tumores mediastínicos y que desplacen la estructura cardíaca, o pacientes que tengan atelectasia basal izquierda y haga retracción, en este caso hacia el lado afecto. En atelectasia siempre hay retracción hacia el lado afecto. ¿Okay? Entonces, en esos pacientes puede que encontremos un desplazamiento del choque de punta. ¿Okay? ¿Y en qué pacientes puede que no logremos nosotros palpar el choque de punta, que sea mucho más difícil o que no lo encontremos? Pacientes que tengan, en este caso, un neumotórax, pacientes que tengan un tórax en tonel, pacientes que tengan un derrame pleural masivo del lado izquierdo, puede que nosotros no encontremos el choque de punta. ¿Sí? ¿Y en qué lo tórax? Todo lo que sea líquido en el hemitórax izquierdo va a impedirnos que sea quilo, sea un derrame pleural exudado, trasudado, etc., sea un hemotórax, todo eso va a impedir que logremos palpar el choque de punta. Lo otro que tenemos que evaluar es la presencia de fremitotril. Antes de fremitotril, alteraciones en la intensidad del choque de punta, choque en masa, choque en cúpula de Barth. ¿Sí? Choque en masa cuando el corazón se proyecta como un todo hacia adelante, generalmente miocardiopatía dilatada o hipertrófica bilateral. ¿Sí? Y lo otro es el choque en cúpula de Barth, que es cuando se siente como que el golpe de una bola de billar sobre una de las bandas. ¿Sí? Eso es en hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos también el fremitotril. ¿Qué es fremito? ¿Qué es tril? Es lo mismo, ¿no? Es la manifestación palpable de un soplo. Manifestación palpable de un soplo. Ese es el concepto. ¿Qué es fremitotril? La manifestación palpable de un soplo. ¿Cómo se siente el fremitotril a la palpación? Como una vibración. Es como cuando ustedes tocan un parlante que está sonando, ¿sí? Una vibración así, pero de menor intensidad, es lo que sienten en el frémito. ¿Sí? Lo otro que pueden hacer como para tratar de más o menos percibir una sensación similar es paciente renal crónico que esté en diálisis por fístula arteriovenosa, pídanle permiso para poder palpar la fístula, ¿sí? Y ahí ustedes van a sentir también una vibración. ¿Sí? Y también se describe eso como un frémito, pero es por el shunt arteriovenoso que hacen. ¿Sí? Entonces palpan una fístula en un paciente renal que se dialice y ahí van a sentir un frémito. ¿Sí? ¿Dónde deberías tú buscar frémito? Donde están las válvulas principales, ¿sí? Donde están los focos de ocultación principales, aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. ¿Sí? Ahí es donde deberías buscar frémito, es decir, que donde vas a ocultar, ahí mismo colocas tu mano y vas buscando si hay frémito. ¿Sí? Si no hay frémito, no quiere decir que no haya soplo, ¿sí? Pero si es que hay frémito, allí hay soplo. ¿Sí? Por eso es que viene también una regla en medicina que es siempre que hay frémito hay soplo, pero no siempre que hay soplo hay frémito. ¿Sí? Y por eso es que existe una escala que es la escala de Levine, ¿sí? Que esa es la tercera investigación de hoy, es la escala de intensidad de los soplos. Escala de Levine, como Adam Levine, el cantante de Maroon 5, sí, igualito. Sí, la escala de Levine. A partir del cuarto ya puede haber frémito. Ajá, los tres primeros no.
Y en el último, de la escala de Levine, puedes escuchar el soplo aún sin colocar completamente la campana sobre el tórax del paciente. Entonces, en cuanto al frémito, tenemos que saber entonces cuáles son los focos de auscultación cardiovascular, que son estos que están acá. Sí, como la disposición anatómica del corazón no es totalmente vertical, sino que es más o menos semiacostado, va de derecha a izquierda y de arriba a abajo, esa es la disposición del corazón. Entonces, al momento de auscultar, se reubican también las válvulas. Sí, se escucha mejor arriba las válvulas semilunares, pero es por la proyección de los grandes vasos, aorta y tronco de pulmonar, y se escucha mejor abajo las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Entonces nosotros buscamos arriba aórtico pulmonar y abajo tricuspidio y mitral. ¿Dónde se ubican? El aórtico, segundo espacio intercostal derecho, línea parasternal derecha. El pulmonar, lo mismo, pero del lado izquierdo, segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal izquierda. ¿Sí? El tricuspidio, la forma más fácil, junto al apéndice sifoides del lado izquierdo. ¿Sí? Y el mitral, lo mismo que el choque de punta. Quinto espacio intercostal izquierdo, línea medioclavicular izquierda. ¿Sí? Ahí ya saben los focos principales. Y de ahí existen focos accesorios. El accesorio de ERP es el más conocido. Ese es un foco accesorio para confirmar insuficiencia aórtica. ¿Sí? Se ubica entre el pulmonar y mitral, ¿sí? En más o menos un punto equidistante ahí entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Es decir, que si aquí tengo el pulmonar y el mitral, más o menos estaría por aquí. ¿Sí? Entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, en un punto equidistante entre el pulmonar y mitral. ¿Sí? ¿Por qué les digo que te confirma insuficiencia aórtica? Porque cuando tú tienes soplos polifocales y por ahí te queda luego, tú dices, creo que es más fuerte en aórtico, no estoy seguro, ausculta también el foco accesorio de ERP. Si es que ahí también es igual de intenso, entonces te confirma que se trata de una valvulopatía aórtica de tipo insuficiencia. Ahora, siempre debes auscultar también cuello y axila. Siempre. En todo paciente cardiovascular, sobre todo si encuentras alguna alteración, algún soplo, deberías auscultar axila y cuello. Cuello con la intención de auscultar carótidas. ¿Sí? Entonces, si es que el soplo se irradia a axila, el origen es mitral. Si es que el soplo se irradia a carótidas o cuello, como quieras decirle, el soplo es aórtico, el origen es aórtico. ¿Sí? Si se irradia cuello es aórtico, si se irradia axila es mitral. ¿Ok? Entonces allí es donde nosotros vamos a buscar frémito. ¿Sí? Aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Ahí no buscamos en axila, no buscamos en cuello, ni en el accesorio, solo en esos 4 lugares. ¿Ok? Y lo último que nos falta de la palpación es el signo de Drexler. Yo puedo saber la hipertrofia ventricular izquierda con la palpación del choque de punta. Pero ¿cómo sé la hipertrofia ventricular derecha? Haciendo el signo de Drexler. ¿Sí? Coloco, yo le llamo talón, no sé si está bien hecho el talón de la mano. Sí. Colocan el talón de la mano sobre la línea media external y si sienten un latido sagital que desplaza tu mano, ¿sí? Es probablemente porque tienes una hipertrofia ventricular derecha. ¿Sí? Y eso es un signo de Drexler positivo. ¿Ok? Ahora, vamos a la auscultación. Realmente con esto lo vamos a hacer bastante sencillo. Es la parte más importante del examen físico cardiovascular, la auscultación. ¿Sí? Entonces me voy a saltar para acá porque esto es lo que deberíamos nosotros escuchar si es que hacemos un dibujo. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen la parte cardiovascular, van a escuchar es dum-tac, 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 dum-tac. Otros te van a decir dum-dum, dum-dum. Para explicarles, le digo dum-tac para que sepan, hagan la diferenciación, ¿no? Entonces, dum es el primer ruido y hace referencia al cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Y el tac, que es el segundo ruido, hace referencia al cierre de las válvulas semilunares. Entre ruido y ruido tienen silencios. El primer silencio corresponde a la sístole y el segundo silencio corresponde a la diástole. ¿Sí? Estamos hablando de sístole y diástole ventricular. Aquí no hacemos referencia a las aurículas. ¿Sí? Sístole y diástole ventricular. Entonces aquí lo van a ver como S1 y S2 porque está en inglés, primer sonido, segundo sonido en su traducción al inglés. Pero cuando lo ven en español, en cambio van a ver R1, R2, S1, S2. Por primer ruido, segundo ruido, primer silencio, segundo silencio. ¿Ok? Entonces es muy fácil aquí entenderlo lo que ocurre porque miren, si se cierran las válvulas auriculoventriculares, está cerrado acá arriba,
y se da la sístole ventricular, evidentemente el cierre impide que haya un flujo retrógrado hacia la aurícula, ¿sí? Y el único camino que tiene es hacia los vasos principales, ¿sí? Entonces se contrae el ventrículo, que es todo este momento, hay la eyección de sangre hacia los grandes vasos, y posterior a que finalice la sístole ventricular, ¿qué viene? Se cierran automáticamente las válvulas semilunares para que otra vez exista el fenómeno de llenado, ¿sí? Durante la diástole, durante la relajación, ¿sí? Y en ese momento obviamente están abiertas otra vez las auriculoventriculares. Y luego ocurre otra vez lo mismo. Se cierran las auriculoventriculares, el ventrículo vacía su contenido y luego otra vez se cierran las semilunares para entrar en la fase de llenado. ¿Sí? Es fácil de entenderlo. Ahora, durante estos silencios generalmente se producen los soplos, ¿sí? Y ahí lo que nosotros tenemos que definir es si el soplo, primero, ¿dónde está localizado? ¿Sí? Saber cuál es el foco de origen. Cuando son unifocales, golazo, porque ya sabes cuál es la válvula que está afectada. Pero cuando son polifocales, ahí viene el problema. Porque escuchas soplo aquí, soplo acá, soplo acá, soplo acá, y bueno, ¿cuál es el origen? ¿Sí? Entonces, una de las herramientas es ver dónde es más intenso, ¿sí? Lo otro, ver hacia dónde se irradia. Y tercero, hay maniobras también que nos ayudan a establecer por lo menos la lateralidad, ¿sí? Existe la maniobra de Rivero Carvalho, ¿sí? Que es pedirle al paciente que inspire profundamente. Durante la inspiración, lo que va a ocurrir es que aumenta el retorno venoso, ¿sí? Y entonces aumentan los ruidos del lado derecho. Entonces se vuelven más intensos los soplos con la inspiración profunda, probablemente el origen es ahí, en el hemicardio derecho. Si en cambio con Valsalva aumenta los ruidos generalmente aumentan los ruidos del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí existe en cambio la eyección. ¿Qué es Valsalva? Le pido al paciente que expire profundamente pero con la nariz tapada y la boca cerrada, como cuando quieren destaparse los oídos en un viaje, ¿sí? Ya, igualito, eso es Valsalva, aumentar la presión para que haya la eyección. Sí, entonces con Valsalva deberían aumentar los ruidos del lado izquierdo en cambio. Si aumenta, entonces sí, ese es el lado frío. Ajá. Ahora, ya determinamos cuál es el foco de origen, ahora vamos a determinar si es sistólico o diastólico. ¿Cómo yo sé si es sistólico o diastólico? Si yo encuentro un soplo, yo debería palpar el pulso a la par que estoy ocultando, ¿sí? Entonces me mantengo ocultando allí y busco el pulso del paciente, ¿sí? Si el soplo coincide con la pulsación, es sistólico, porque se sobreentiende que cada pulsación se corresponde con una sístole ventricular, ¿sí? Late el ventrículo, ¿sí? Se contrae el ventrículo, perdón, y hay pulso, se contrae el pulso. Entonces, si el soplo coincide con la pulsación, el soplo es sistólico. Por el contrario, si el soplo no coincide con la pulsación, es diastólico, es decir, se da el soplo y luego yo siento la pulsación, entonces eso es diastólico, ¿sí? ¿Y para qué me sirve saber si es sistólico o diastólico? Ya determiné primero el foco de origen, ¿verdad? Ya determiné ahora si es sistólico o diastólico. Entonces voy ahorita a determinar qué tipo de valvulopatía tiene el paciente, si es estenosis o es insuficiencia. ¿Ok? Entonces me vengo acá y hay una mnemotecnia que es dice y side. ¿Qué es la que está aquí? Ahí está. Dice y side. Dice pero con S, no con C. Y así mismo sigue con S. Ya. Con que se aprendan dice es suficiente para mí. ¿Por qué? Yo decía cómo en el momento del examen tú siempre te vas a confundir y dices, bueno, cuál es arriba, cuál es abajo, y entras en desesperación. Entonces, la forma fácil de acordarme es, tú dices por arriba porque hablas por la boca, entonces dice, aplica para las válvulas que están arriba. Y sigue por abajo, ¿sí? Entonces, tú dices por arriba porque hablas por la boca y sigue por abajo, ¿sí? Entonces, dice, ¿para qué válvulas aplicaría? Aórtico y pulmonar. Y sigue, ¿para cuáles aplicaría? Mitral y Tricúspide y mitral, ¿sí? ¿Y qué quiere decir dice? ¿Qué quiere decir side? Dice es diastólico de insuficiencia, sistólico de estenosis, ¿sí? Y side, en cambio, se invierte. Sistólico de insuficiencia, diastólico de estenosis. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú encuentras un soplo diastólico en foco aórtico o en foco pulmonar, tienes una insuficiencia aórtica o tienes una insuficiencia pulmonar, dependiendo del foco que esté afecto, ¿sí? Y si encuentras un soplo sistólico en foco aórtico o en foco pulmonar, entonces tienes una estenosis aórtico-pulmonar dependiendo del caso, ¿sí? Ahora, vas a SIDE, SIDE que es sistólico de insuficiencia, diastólico de estenosis. Aplica para tricuspidio mitral. Eso quiere decir que si tienes un soplo sistólico en un foco tricuspidio mitral, tienes una insuficiencia.
Y si tienes un soplo diastólico, en foco tricuspidio mitral tienes una estenosis. Para eso sirve la mnemotecnia, dice o sí. ¿Sí? Entonces localizas la válvula que está afecta, estableces si es sistólico o diastólico y determina si es estenosis o insuficiencia lo que tiene el paciente. Y así es sencillo. Esa es la ocultación cardiovascular. Hay otras cosas, desdoblamientos de ruido, tercer, cuarto ruido, ritmos de galope, el pamparrán. Sí, de ahí tienes el chasquido de apertura, tienes el clic de las válvulas protésicas mecánicas, que tus pacientes con válvula protésica mecánica te vas a escuchar clic, 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 como cuando son estos para contar las personas que van ingresando al estadio. En otros lados, así, clic, clic, clic. Ese es el característico sonido de una válvula protésica metálica. Sí. Y, por saber, en un ambiente sin ruido, tú te acercas y lo escuchas sin tener el estetoscopio. Sí. Bueno, pero básicamente es eso el examen físico cardiovascular, así mismo, como para médicos generales, chicos. La manera más fácil y con eso ya saben. ¿Tiene algo patológico? No entendí mucho las técnicas que dijo, la de Valsalva y la de... Ah, ya. Les decía, No, la otra. lo primero es determinar el foco, ¿verdad? Ya sabes, quieres saber tú si es aórtico, pulmonar, tricuspidio mitral. Entonces tienes algunas formas de hacerlo. Primero, buscar dónde es más intenso el soplo. Puede ser más fuerte aquí y se escucha también las otras por de forma débil. De ahí lo otro que tú tienes para hacer es ver hacia dónde se irradia. Si se irradia hacia axila, el origen es mitral. Si se irradia cuello, el origen es aórtico. Y lo último que tienes son maniobras. La maniobra de Rivera Carvalho consiste en pedirle al paciente que inspire profundamente. ¿Sí? Con la inspiración profunda aumenta el retorno venoso, ¿sí? Y aumentan los ruidos del lado derecho. Denle permiso, chicos. ¿Sí? Y con la maniobra de Valsalva, en cambio, tú buscas ver si es que el origen es del lado izquierdo. En Valsalva tú le pides al paciente que expire profundamente con la nariz tapada y la boca cerrada. Con eso incrementas la presión y evidentemente si aumentan los ruidos del lado izquierdo es Valsalva positivo. Ya, ahí sí. ¿Sí? Ya. Bueno, eso es todo, chicos.